Esa tarde la luz entraba como un rumor por las contraventanas y olía a polvo viejo y a cera en la casa grande. El calor pegaba en la piel como una mano invisible, y en el aire quedaba el recuerdo metálico del chicote en la lejanía. Doña Teresa tenía 28 años cuando dejó que la curiosidad le abriera la puerta de una verdad que la sociedad quería cerrar. Era la señora de la Hacienda San Vicente, una mujer cuidada por la elegancia y prisionera de los papeles firmados en la iglesia. Al cruzar la mirada con Joaquín, Manuel, Tomás y Miguel, vio algo que no supo nombrar, y supo al mismo tiempo que había desobedecido una orden ancestral. Fue un instante que olía a tierra mojada, a madera recién cortada y a tabaco apagado, y en ese instante la rutina se fracturó. Lo que vas a escuchar ahora no está en los archivos oficiales, vive en voces que temblaron en la oscuridad de la senzala y en las notas escondidas de la biblioteca. Quédate hasta el final porque esto cambió destinos y dejó cicatrices que todavía se leen en los viejos muros de la hacienda. La casa grande mantenía su fachada impasible, pero por dentro la vida obedecía a un guión implacable. Don Rafael, esposo de Teresa, era el patriarca que daba cuentas al mercado y al registro municipal. Su sombra controlaba la administración del ingenio, los pagos, las órdenes del feitor Mateo y las visitas del capitán Esteban. La senzala quedaba al borde del Canavial, un conjunto de chozas donde los nombres se pronunciaban con menos siglos que heridas. Teresa se movía entre candellas y telas, supervisando la cocina con la mucama María y firmando con la misma mano que cerraba cartas de caridad. La opresión era una música de fondo hecha de pasos en tablas, de atabaques que marcaban las noches en el terreiro y de órdenes que nunca se discutían. Había pequeñas injusticias cotidianas que nadie registraba en libros porque los registros preferían el relato del señor y no el del que barría el polvo. Doña Carmen, vecina de la ciudad, susurraba en los salones y tejía chismes como quien teje mantas. Padre Luis bendecía bautizos y cerraba los ojos cuando el poder exigía silencio. En esa atmósfera cada gesto de Teresa era observado y cada sonrisa era sospechosa. El incidente que rompió la superficie fue casi accidental y se anunció con un sonido suave. Una partitura vieja cayó entre los volúmenes polvorientos de la biblioteca, que Teresa leía por deber social y por placer secreto. Al abrir la hoja, la tinta marcaba notas olvidadas y una letra caligrafiada en tinta marrón que hablaba de una noche en la que alguien había robado la luz. Joaquín pasaba por el corredor con un racimo de cañas y una brisa trajo hasta Teresa el olor a sudor, a cuero y a esperanza. Sus ojos se encontraron al borde de un pasillo lleno de libros y por un segundo la casa entera pareció contener el aliento. La promesa de cambio no fue una reestructuración de papeles, fue un pulso interno que anunció que la vida podía tomar otro rumbo. Teresa empezó a bajar a la senzala con excusas, traer medicinas, leer a los niños, revisar una carta. Cada excusa sabía a madera vieja y acera. Fue así como conoció más rostros. Manuel cosía en el taller. Tomás canturreaba antiguas coplas que llegaban desde el quilombo cercano. Miguel reparaba herramientas. Los nombres se iban acumulando como piedras que, al juntarse, podían sostener una fuga. Primer momento de tensión. Momentos sencillos adquirieron peso cuando una cena familiar terminó con un comentario que fue como una chispa. Don Rafael habló en voz alta sobre honor y sangre. La mesa tembló en la penumbra. Teresa sintió que la garganta se cerraba y salió a paso lento hacia la galería. Afuera, la noche olía a caña fermentada y a humo de fogatas. Joaquín la siguió, sin que ella lo pidiera. La conversación entre ambos fue breve pero cargada. Él dijo, «No deberíamos estar aquí». Ella respondió, «No puedo quedarme sin hablar contigo». Él preguntó, «¿Qué buscas?» Ella confesó, «No sé todavía». Él replicó, «Yo tampoco». Ella murmuró, «Tengo miedo». Él prometió, «No estás sola». Ella alargó la mano. Él la miró como quien mira un mapa desconocido. Ese intercambio fue la cuerda que tensó el destino y dejó a los dos con las manos temblando. En las semanas siguientes se fue formando un lazo clandestino que parecía querer desafiar la geografía del poder.
La biblioteca se convirtió en refugio de papeles y caricias que no se escribían en las actas. Allí se discutían libros, se leían versos que hablaban de libertad y se tocaban manos con la delicadeza de quien tiene miedo a ser escuchado. Hubo días en que Teresa llegó con perfume y trigales sobre la falda, y otros en que bajó con la suciedad del trabajo como para borrar diferencias. Las escenas que siguieron incluyeron diálogos que ocurrieron con la lentitud de la lluvia. Conversaron sobre la infancia, sobre los nombres que nunca aprendieron a decir y sobre cómo el mundo parecía dispuesto a dictar quiénes podían amar. En una de esas tardes, Joaquín habló en voz baja. «Dime cómo te llamaron de niña». Teresa contestó, «Me llamaban Teresita antes que todo se volviera protocolo». Manuel añadió, «Yo soñaba con otro cielo». Tomás sonrió tímido, «Yo cantaba para mi madre». Miguel replicó, «Yo guardaba una canción en la boca». Teresa comentó, «Yo aprendí a leer para entender el mundo». Joaquín preguntó, «¿Y si te descubren, qué harás?» Teresa respondió, «Me parece que prefiero el riesgo a la mentira». Manuel dijo, «Entonces estaremos contigo». Tomás añadió, «Juntos». Miguel murmuró, «Hasta donde se pueda». Esa conversación tuvo 8 intercambios por lo menos, y cada frase llevaba un subtexto de miedo y de ternura. La biblioteca olía a cuero de libros, a papel húmedo, a la respiración contenida de quien escucha. Backstory de Doña Teresa. Infancia. Teresa nació en una temporada de sequías suaves y besos escasos. Fue la hija menor de una rama colateral que emigró de la ciudad. De niña, aprendió a mirar la casa desde la ventana y a contar las franjas de luz que entraban al cuarto. El sonido del molino era su reloj, y las oraciones de la mañana le enseñaron a guardar silencios que más tarde llenaría con preguntas. Formación. En la ciudad le enseñaron costura, protocolo y a leer cartas sin levantar la vista. Las bibliotecas le dieron nombre a cosas que antes había sentido sin nombre. Aprendió latín en frases que nadie esperaba que usara para romper reglas. Pérdida. La muerte de su madre dejó en Teresa una culpa que no supo repartir. Se acostumbró temprano a la idea de contener el dolor y vestir la tristeza con telas nuevas. Presente. Llegó a la hacienda ya prometida en palabra a don Rafael. El matrimonio le dio estatus, pero borró su libertad. Fue ahí, con la casa grande y las ensalas separadas por caminos de polvo, donde Teresa empezó a recordar su voz real y a buscarla en los ojos de quienes la miraban sin pedir nada a cambio. En la escena de amor en la biblioteca, que muchos recordaron como la que cruzó la línea entre el deseo y la condena, la textura del cuarto fue testigo. La luz de la candela dibujaba sombras en las columnas, el polvo subía en pequeños remolinos y el aire sabía a té olvidado. Hubo 5 sentidos convocados. Ella oyó el repiqueteo de un vidrio viejo. Él sintió el roce de la manga. Ella percibió el aroma a madera húmeda. Él degustó el miedo. Y ella tocó la piel como quien busca confirmar que la realidad no es un sueño. El diálogo en esa escena fue extenso y tuvo subtexto. Teresa dijo, «Te temo y te quiero a la vez». Joaquín respondió, «No quiero causarte daño». Teresa preguntó, «¿Y si el mundo nos rompe?» Joaquín contraargumentó, «Entonces recogemos los pedazos». Teresa susurró, «¿Podrías ayudarme a huir?» Joaquín replicó, «Si es tu deseo, lo intento». Manuel intervino, «No hay que hablar en voz alta». Tomás añadió, «Los oídos son muchos aquí». Miguel sentenció, «La noche guarda promesas y traiciones». Teresa preguntó, «¿Quién nos cuidará?» Joaquín respondió, «Nos cuidaremos entre nosotros». Esa escena cumplió la densidad exigida en diálogos y en sensaciones. Segundo momento de tensión. Llegó cuando alguien vio. Feitor Mateo, encargado de la contabilidad y de las listas de quienes trabajaban al amanecer, lo notó todo. Una mirada fuera de lugar, un papel mal devuelto, una sombra que tardaba más en volver al cuartel. Mateo tuvo la ambición de cambiar su posición con una noticia. Fue hasta el capitán Esteban y ofreció datos sobre visitas nocturnas a la biblioteca. La acusación llegó como una lluvia en la estación seca. Don Rafael cerró filas. La tensión escaló y la casa grande se volvió un tribunal en el que las palabras para defender corazón no tenían valor. La traición fue en voz baja y en monedas.
Mateo pidió una recompensa, y doña Carmen fue cómplice por miedo a perder su posición social. En una escena de confrontación pública, la comunidad se reunió en el patio central. El chicote habló, y la disciplina fue mostrada como advertencia. Ante la amenaza de escándalo, se buscó un castigo que sirviera de ejemplo. Teresa fue acusada de deshonra, aunque las leyes no nombraban exactamente sus sentimientos. Los 4 hombres fueron llamados a comparecer. Padre Luis, con la ambivalencia de siempre, ofreció una absolución que no contuvo el sazón del miedo. Tercer momento de tensión. La noche del castigo se escuchó a lo lejos como un tambor de advertencia. La candela temblaba en las manos de la mucama María y el olor a sal y a hierro llenó el aire. Don Rafael no quería sangre en su casa, quería orden en su cuenta. En la plaza de la hacienda, con la casa grande mirando desde lo alto, se leyó la sentencia que no existía en los códigos, pero que en la práctica aplastaba cualquier intento de libertad. Joaquín habló en voz baja: «No me harás daño». Un guardia respondió: «Cállate». Manuel gritó: «No es justo». Tomás preguntó: «¿Qué hemos hecho?». Miguel lloró: «Solo amamos». La multitud tragó las palabras. El golpe público fue una forma de enseñanza. La humillación pesó como balanza cargada hacia la fuerza. Ante la persecución hubo planes que se hablaron en susurros junto al canavial. Se trazó una ruta hacia un quilombo conocido por su hospitalidad y por proteger fugitivos. Se acordó el día y la hora con manos que temblaban pero que se entrelazaban con decisión. Doña Carmen, que conocía todos los atajos, ofreció un mapa doblado en terciopelo. Padre Luis concedió una bendición ambigua. María prometió llevar provisiones en secreto. El escape se fraguó con nombres y horarios. Pero la traición también había dejado huellas y el precio de huir era alto. Hubo que sacrificar posesiones, quemar cartas y dejar atrás fotos y libros. La huida fue un crescendo de sentidos. El olor a tierra quemada, el sabor metálico del miedo en la boca, el sudor pegado a la nuca, el sonido del viento entre las cañas y la vista de las estrellas ocultas por la neblina del amanecer. En el camino hacia el quilombo, el grupo se enfrentó a una encrucijada. Don Rafael mandó hombres que cortaron la ruta. Hubo un enfrentamiento silencioso y una pérdida que pesó como piedra en el pecho de Teresa. Joaquín fue herido y en la barro, con la sangre que empapaba la camisa, juró que prefería morir antes que regresar. Manuel cargó a Tomás y Miguel tironeó de la manta. Teresa, con la falda manchada, rompió a llorar y al mismo tiempo sonrió como quien agradece la posibilidad de una nueva vida. El sacrificio fue real y dejó huellas en cada remedio improvisado. Epílogo. Un mes después, la noticia llegó al pueblo en murmullos. Doña Carmen relató una versión atenuada que protegía a algunos y condenaba a otros. Padre Luis escribió en un cuaderno que había oraciones y silencios y nada más. En la hacienda, don Rafael organizó la vida como quien empaca pertenencias para el olvido. La casa grande volvió a su ritmo, pero con tablas que crujían diferente. La mucama María fue promovida en la rutina, pero siempre miró al horizonte. El feitor Mateo recibió una recompensa que compró su paz con monedas. El capitán Esteban cerró el caso en el registro y abrió otros. 3 meses después llegaron noticias desde el quilombo. Joaquín sanó, pero con cicatrices que le recordaban que la libertad no es gratis. Manuel aprendió oficios nuevos y se convirtió en referente para los que llegaban. Tomás recuperó canciones que enseñó a los niños. Miguel cuidó un huerto que alimentó a varios. Teresa cambió de nombre en la lejanía y adoptó uno que nadie relacionó con la casa grande. Encontró comunidad y un trabajo que la liberó del protocolo. Se convirtió en maestra de lectura y memoria. 6 meses después, la memoria se hizo leyenda. En la plaza del pueblo ya se contaban versiones que mezclaban heroísmo con tragedia. Algunos hablaban de una doña que perdió su casa por amor y otros de un grupo que sufrió por desafiar las reglas. Lo cierto es que quedaron documentos, cartas y testimonios orales que los investigadores locales empezaron a recoger. El recuerdo de atabaques, de libros escondidos, de la senzala y del quilombo quedó tejido en la memoria colectiva.
Si esta historia te conmovió, escribe en los comentarios lo que tú hubieras hecho en el lugar de Teresa. Empieza tu frase con yo habría o yo sentiría para que la conversación sea fácil de leer para todos. Tus palabras ayudan a entender las diferentes miradas y a construir episodios futuros desde distintas voces. Aquí valoramos la comunidad y las experiencias compartidas. Ahora continuamos con lo que ocurrió en las noches siguientes y con las voces que la historia dejó resonando. En la conclusión, queda claro que el amor prohibido dejó marcas y enseñanzas. Aquellos que se amaron más allá de las cadenas pagaron un precio, pero también empujaron a otros a nombrar la injusticia. La Casa Grande siguió en pie y la memoria creció en versos y relatos. Si estas voces que tocaron, suscríbete para escuchar más historias que rescatan a los olvidados. Mientras haya quien cuente, nadie desaparece por completo.